Entonces, volviendo un poco a las leyendas de Andalucía, ¿qué más podríamos encontrar por allí que sea muy icónico? A ver, icónico, la verdad es que nada, porque la mayoría de gente no las conoce, no te podría hablar de la Virgen del Rocío y tal, pero ceñirnos a leyendas así paganas, fantásticas, a mí hay varias que me gustan. Una de las que he encontrado un montón de documentación y que me parece algo muy interesante, no sé si conoces la Laguna de Bacares, que está en Sierra Nevada. La Laguna de Bacares es un lugar un poco con fama siniestra, porque se decía que allí vivía lo que las versiones modernas han llamado una ondina, pero vamos a decir una mujer del agua, ¿no? Una encantada, quizá. Y hay leyendas ya del siglo XIX que te decía el problema de antes, que se quedan recogidas, y esa es la versión que se cuenta siempre y se pierden todas las variantes, que habla de una serie de cazadores que pernoctan frente a la laguna de Bacares, están haciendo un viaje para cazar y prepararse para el invierno, y deciden pasar allí la noche, ¿no? Son varios y cada noche se dan cuenta de que uno de ellos va desapareciendo, hasta que prácticamente solo queda uno. Y el último, mientras duerme, se le acerca, sale del lago una mujer preciosa, muy bella, que lo va a matar, pero se arrepiente en el último momento porque se queda totalmente prendado de él y se lo lleva con él a una cueva subacuática donde viven totalmente enamorados. Claro, esto el chico está encantado de la vida, no tiene que preocuparse por la comida, está con una mujer guapísima, pero un día, adentrándose por esas grutas, pues descubre los restos de sus compañeros, ¿no? Y él evidentemente escapa. Y desde entonces se dice que esta Ondina, esta mujer del agua de Bacares, totalmente con el corazón roto, pues no perdona a ningún hombre y todo el que se acerque allí debe tener cuidado porque esta mujer, que además puede convertirse en garza, según otras versiones, acecha y a cualquiera que se acerque se lo lleva al agua y lo devora o ahoga, ¿no? De hecho, hay una canción muy bonita de Ana Alcaide, que es una cantautora y compositora de todo esto que tiene que ver con la mitología, las leyendas, y tiene unas composiciones preciosas que os animo a buscarlas, pero esta es la versión, entre comillas, más decir, versión Disney, versión así totalmente bonita, con fechas, con nombres de personajes, etcétera. Que no recuerdo, creo que era Fidel Fernández, que era un autor el que la recogía del siglo XIX-XX, pero yo buscando en libros que, ya digo, no tienen nada que ver, pues Expedición a Sierra Nevada del siglo XVIII, siglo XIX, que hay varias, me encontré que ya la Laguna de Bacares tenía fama siniestra. Tenía fama siniestra porque, por ejemplo, esto creo que era un boticario, no un boticario, un botánico del siglo XIX que hizo una expedición a Sierra Nevada para catalogar las plantas y tal. Decía algo así como que cuando pasan por Bacares, por la laguna de Bacares, tiene una fama siniestra, porque dicen allí los lugareños que se escuchan unos ruidos terribles y que en su seno habita un ser muy peligroso. Eso es lo único que dice, ¿no? Él luego dice que, bueno, que es que no, los ruidos eran porque había unas rocas que caían y los asustaban, pero es verdad que dice varias cosas extrañas, como que encontraron una especie de peces negros muy extraños que no pudieron identificar, ¿no? Y este es el problema que tienen los libros y la gente del siglo XIX en España, con esa mentalidad tan racionalista, que se refiere mucho. La gente de aquí tiene supersticiones muy extrañas y muy absurdas, pero no las vamos a contar. Y a mí, como folclorista, digo, joder, pero tío, cuéntalo, ¿qué te cuesta, no? Y ya digo, eso me lo he encontrado muchísimo en expediciones en Andalucía, siglo XIX, normalmente antropológicas, botánicas y tal, que hablan mucho de, sí, sí, aquí la gente cree cosas muy estúpidas y muy absurdas, de brujas, de seres mágicos y tal, pero no las voy a contar porque estas son supersticiones que tienen que ser desterradas, ¿no? Eso habla un poco de la historia social de España, de cómo aquí el realismo siempre imperó y realmente hasta bien entrado el siglo XX esto no se consideraba algo de interés, esto se consideraba una superstición que tenía que ser desterrada, que era propia de gente inculta, que hablaban pues o de gigantes, de ondinas, de todos estos seres que no interesaban a la gente culta y que estaba muy por encima, que veía recoger sus costumbres un poco como si fueran salvajes muchas veces, ¿no? Y de hecho, a veces con mucha andalufobia, porque este señor, el botánico, era de Madrid, creo, y decía que que dice, estos, me acuerdo de un pueblo que decía algo así como en toda Andalucía son gente vaga y propensa a las creencias extrañas y a las supersticiones, como tío, jolín, vaya. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que tenemos para agarrarnos y lo que explica muchas veces que no se haya conservado el folclore tanto como en otros países. Pero bueno, es lo que hay y evidentemente la muestra en este caso de la dama de Bacares o de la mujer de Bacares, que era algo que no sabemos si con la misma forma, pero algo extraño, la gente antes temía a esa laguna por lo que fuera. No vamos a decir más, pero había algo extraño ahí, desde luego. Qué curioso, ¿no? El tema de las lagunas, siempre como que hay muchas leyendas en lagunas y a lo largo de toda la península ibérica podemos encontrar un montonazo de damas de agua, ¿no? De mujeres que están en los lagos y te atraen como una especie de, yo qué sé, de ninfas malignas o sirenas.
Sí, son númenes, al final lo que llamaremos seres numínicos, porque están presentes desde la antigüedad más clásica hasta la actualidad, ¿no? Se le han dado distintas interpretaciones, porque son mujeres encantadas, o no, son seres de la naturaleza, que sería un poco seguramente lo que serían deidades antiguas que con el paso del tiempo han ido degradándose y muchas veces convirtiéndose en vírgenes también, ¿no? La Virgen del Rocío, muchas otras vírgenes se presentan en lugares que tienen coincidencia con estas leyendas porque también el agua y estos seres han estado muy relacionados con todo lo que tiene que ver la vida, la muerte y a nivel simbólico es algo que está estrechamente, ya digo, vinculado. Pero es muy complicado ya remontarse al inicio, que con María Gimbutas y muchos otros historiadores, historiadoras y folcloristas pues lo relacionan con estos seres, pero es evidente que está en todos los países. En todos los países te encuentras estos bichos, por llamarlo de alguna forma, que me perdonen las mujeres del agua, pero están ahí presentes en la mitología y en el acervo mundial, me atrevería a decir. Qué curioso, qué curioso. ¿No te da curiosidad como de ir a la laguna o al lago? Sí, lo que pasa es que es muy complicado, o sea, tienes que ir ahí porque está en lo alto de Sierra Nevada, no hay carreteras, tienes que ir O haciendo. sea, que ruta de senderismo. Sí, 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 sí. Y hombre, o sea, la verdad es que hay un sitio, ya te digo, todos, tanto Pedro Antonio de Alarcón, creo que también hizo un viaje por allí, aunque no hablaba de las supersticiones o de las creencias, sí decía que era un lugar siniestro, ¿no? Tiene que dar un poco miedito, porque además es una laguna que está como entre los picos, pues, ya digo, tiene un aspecto un poco lúgubre, pero me gustaría ir, por supuesto, a ver si me encuentro a la dama de Bacares y no me atrae con sus argucias. Qué guay, qué guay. Pues luego lo investigaré porque la verdad es que me da bastante curiosidad. Y bueno, si algún día caigo por allí, pues mira, me subo Sí, a ver si me encuentro alguna cosita. quién sabe. Espero Vale. que no, por tu bien. No, me hago un podcast con ella. Ah, bueno, vale, vale. Pásamelo luego. Vale. ¿Tienes alguna leyenda más? Pues mira, sí, por terminar, una que también tiene muchas versiones, evidentemente ninguna de estas es conocida, quizás alguien de la zona o el lagarto de Jaén quizás es la más universal, Hmm. pero hay una que a mí me gusta mucho porque también tiene muchas versiones y es otra que viene de bien antiguo y que yo he podido encontrar el documento entre comillas original, que han venido en llamarla la Dama del Manto de Sevilla, una leyenda de ciudad, de provincia urbana, que es raro, que normalmente se encuentran en pueblos, pues ya digo, en la del Lagarto de Jaén se ha quedado recogida porque es propia de Jaén y esta yo creo que le pasa un poco lo mismo, no es algo que se cuente en un pueblo relacionado con una montaña, sino que es algo que en este caso supuestamente, como todas las leyendas, sucedió, pero en este caso hay documentos, ¿no? Nos habla, se remonta la historia hasta el año 1600, que digo, hay varias versiones, pero voy a hacer un poco un mix con todas, os voy a contar la más conocida, que dice que estaba por allí en el 1600, el día del Corpus Christi, que antiguamente era una celebración pues muy exacerbada, que la gente bebía, comía y se ponía un poco hasta los topes, pues andaba por allí, por la ciudad, un señor que se llamaba Mateo Vázquez de Leca. Mateo Vázquez de Leca era por aquel entonces un religioso de menor grado y que se dedicaba pues a todo lo que no tiene que hacer un religioso, pues él lo hacía. Se dedicaba a beber, a comer en abundancia, bueno, perseguir a toda señorita que viera, en fin, un poco una costumbre muy poco religiosa y muy poco casta para lo que él era, ¿no? Y dicen que ya por la noche, ya totalmente, vamos a decir, tajado, iba por la ciudad dando tumbos y se encontró pasando cerca de la catedral a una mujer muy hermosa envuelta en un manto, pero que sus formas revelaban pues un cuerpo de gran belleza y que a este Mateo pues le atrajo desde el primer momento. Total, que empezó a hacer lo que hoy llamaríamos acoso callejero, empezó a perseguir a la chica, obviamente conmigo, guapa, tal. La chica seguía andando, no le hacía ni caso y se metió, dicen que entró en la catedral por la puerta más cercana a la Giralda. Mateo Vázquez de Leca no se echó hacia atrás, siguió persiguiéndole, vente conmigo, nos lo vamos a pasar muy bien y tal. Y cuando la mujer llegó delante del altar, se dio la vuelta, se despojó del manto y Mateo Vázquez de Leca vio que era un esqueleto descarnado. Huyó de allí totalmente enloquecido y dicen las versiones más antiguas que se lo encontraron al día siguiente, entrando en la misa, y que solo decía una palabra que era eternidad, eternidad, eternidad. Y desde entonces, después de ese encuentro, dicen que llevó una vida totalmente recta y que se convirtió, y es verdad, en un religioso muy, muy importante en Sevilla. Que digo, esto es una leyenda que recoge la primera fuente o la más conocida es de un periodista, de un escritor del siglo XIX, pero yo tirando del hilo, he encontrado el documento original, o por así decirlo, la primera instancia de la historia, que es de un libro sobre vidas de santos y religiosos, ¿no? Y habla de este Mateo Vázquez de Leca, y efectivamente que no es una historia tan adornada, pero es verdad que dicen que tuvo un encuentro extraño, que tuvo un encuentro con un cadáver descarnado, que fue el que le llevó a dejar una vida tan pecaminosa y a convertirse en un buen cristiano, y esa frase que él decía, ¿no? De eternidad, que le reveló como si fuera un encuentro lovecraftiano, prácticamente, toda esa verdad de Dios, y que lo que estaba haciendo él, pues evidentemente estaba mal, ¿no? Esto es una leyenda, un tropo
el calavera, el juerguista que se convierte en un hombre santo que está presente en muchísimas partes de España. En Sevilla hay varias, de hecho, también con el personaje de Miguel de Mañara, que fue otro personaje histórico y que también, según otros autores, protagoniza una leyenda idéntica a esta, pero al final estamos hablando también muchas veces quitándole toda esa moralidad cristiana, bajo mi punto de vista, del trickster, ¿no? El personaje que te engaña, el personaje seductor, que parece ser una cosa y luego es otra, ¿no? Podríamos hablar incluso de La Llorona, que está en otros países de habla hispana. En Andalucía, curiosamente, también encontré alguna muy parecida, pero estamos hablando, ya digo, de un personaje que te engaña, te trae visualmente con engaños, ¿no? Pero luego se revela como algo que no es. En este caso, ya digo, a los hombres pecaminosos, a los hombres infieles, sería el caso de La Llorona, pero es algo que está en muchas partes de España. No sé si sería una leyenda originaria de aquí que ha con la moralina o hay algo anterior, pero yo creo que tiene visos por lo menos el tropo, el arquetipo, de venir de mucho antes de la época cristiana. Y es muy chulo, un esqueleto ahí que se quita la capa y de repente, pues, mola. ¿Qué le vamos a hacer? No, dentro de lo que cabe, o sea, bastante merecido por pesado. Sí, 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 a ver, bueno, el tío Y personaje ojalá más de merecía. uno se encontrara con este esqueleto, ¿eh? Molaría, sí, hombre, ahí haciendo justicia, ¿no? Como una superheroína de ultratumba. Ya ves. Me da bastante como. O sea, me produce mucha curiosidad porque al final el relato has dicho que empezaba como estando ya borracho, Ujú. prácticamente, ¿no? Que es Sí, una sí. cosa que normalmente, pues, lo típico de que la gente dice, no, es que tú has visto algo porque vas drogado, porque vas borracho, no sé qué, y esa Hombre, historia ya empieza así. podría ser, ¿eh? Quién sabe. O sea, ya te digo, el documento original decía que no se sabía muy bien lo que le pasó. Hmm. Así que igual el tipo vio algo generado por él. Pero ya digo que es un personaje que estaba presente en muchos sitios. En Cuenca, por ejemplo, hay otra leyenda prácticamente idéntica con la que llaman ahí la Cruz Hmm. del Diablo, que es un chico que se enamora de una chica bailando y después de que tiene pies de cabra, y que es el diablo, ¿no? Pues ese tipo de cosas es algo, una historia que yo no creo que surja aquí, sino que sería pues una fábula que se contaba en Sevilla relacionada con este personaje, que sí que existe de verdad, pero que provendría de otro lugar, pienso yo. Pero ahí se quedó y la verdad es que ya digo, la leyenda la versión del 19 está muy chula, se puede encontrar en internet si buscáis la Dama del Manto, porque además está muy escrita a la forma decimonónica y romántica y mola mucho. Claro, porque este tipo de leyendas de una persona que ve una entidad y de repente se vuelve religiosa, Mm, yo la conozco, o sea, yo la conocía pues de las leyendas cristianas, ¿no? De lo que podemos encontrar en la Biblia. Esto es como muy común en toda España o en Andalucía. Gente que ve una entidad, sea religiosa o no lo sea, y de repente cambie y se vuelva recta. mm. Sí, bueno, al final es una moralina, es una moraleja que viene muy bien a la religión cristiana, sobre todo para explicar estas cosas, ¿no? Al Claro. final estamos en un territorio tan cristianizado que cualquier cosa sobrenatural o viene de Dios o viene del diablo. Y en ambos casos, pues la moraleja la enseñanza que tú extraes de eso es que Dios existe y que por lo tanto tienes que ser un buen cristiano porque si no vas a acabar fatal, ¿no? Y ya digo, pues, bajo este tropo, en la propia Sevilla, Miguel de Mañara, que es un personaje histórico, que sí que le pasó un poco como a Mateo Vázquez de Leca, decían que era un calavera, un juerguista y tal, que la versión histórica dice que es porque se murió su mujer, pero las versiones fantásticas dicen que porque le pasó esto mismo o porque tuvo alguna serie de encuentros sobrenaturales. En algunos casos dicen que vio su propio entierro, que también es un tropo muy mitológico, está hasta en la Santa Compañía de hoy día, y de partir de ahí pues se convirtió en un hombre que es recto, que daba limosna y que acabó fundando el Hospital de los Venerables, eh, que hoy en día es un hospital. Bueno, hoy en día se conserva el edificio, pero en su época eh, acogía a todos los desamparados, a todos los que no tenían eh, donde caerse muertos, y era una especie de obra de caridad. Y se le Mm. recuerda hoy, incluso tiene una estatua ahí con un niño en brazos, un niño desvalido, y la verdad es que es un personaje muy, muy, muy propio de Sevilla, pero ya también con ese mito que lo envuelve, ¿no? Bueno, ya por lo menos estas leyendas terminan bien y termina con que la persona se vuelve buena según la moralidad cristiana. Claro, la otra versión es que se lo llevan al infierno, porque Claro. mira, hay otra leyenda, me estoy acordando, ya por resumírtela mucho, que además me gusta un montón, que es la leyenda del padre Tomatera, creo que se llamaba, que era de Córdoba, también en la ciudad. Todo esto, leyendas religiosas así de este tipo, para que se consoliden muchas veces tienen que ocurrir en núcleos urbanos, y se dice que era un cura que comía mucho, que bebía mucho, que era un tipo pues totalmente despreciable, y que se encontró un día al salir de misa a un borrico blanco precioso en el que dice, ay, pues mira, pues lo cojo y me voy a mi casa porque aquí no hay nadie, supongo que no tiene dueño, será mío, ¿no? Dice que cuando se subió, el burro empezó a andar y las patas le empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. El cura flipando en colores y dijo, ay Dios mío, no sé qué. Y claro, el burro, que según la leyenda era el diablo,
desapareció y él cayó, pum, en la plaza, se llenó de barro y de la humillación y del susto, pues se convirtió en un buen religioso, ¿no? Es lo mismo, pero fíjate, aquí aparece el burro este que le van creciendo las patas, que es un tropo, es un personaje mitológico que aparece en muchísimos en zonas de España y de Europa. Es un poco el kelpie, es un poco el caballo que te engaña y que, según la versión ya más cristianizada, proviene del diablo, pero que al final es un personaje del más allá, es un psicopompo, lo que ya nos podríamos aquí hablar largo y tendido. De hecho, que he estado por el podcast, recomiendo, vamos a hacer publicidad aquí, el libro de Aullidos de muerte de Israel Espino, que habla sobre todo este tema. De hecho, no sé si la leyenda aparece aquí, pero aparecen muchas similares y al final es lo que en Galicia se le llamaría, en Galicia historia del diaño burlón, el personaje que te engaña para que te subas en él, normalmente un caballo, un burro y tal, te lleva hacia la muerte o hacia el más allá, y en este caso hacia la cristianización, que ya es la parte. Pero fíjate que es un personaje, ya digo, muy de otro tipo de leyenda, y que en este caso dijo la iglesia, ¡ay, qué chulo, me lo quedo! Para mí, para explicar, pues, a este cristiano, porque si no, ya ves lo que las argucias del diablo y lo que te puede ocurrir. O sea, claro, porque hay como animales en concreto que son como de los que puedes encontrar muchas leyendas y los caballos y tal, veo que también es como una cosa recurrente. Sí, claro, hay tres tipos. De hecho, es que Israel lo habla mucho en este libro, que es la verdadera experta en este tema, ¿no? Pero estamos hablando de animales psicopompos, animales que en las culturas antiguas te acompañaban o te ayudaban en el tránsito al más allá. Y normalmente eran tres pájaros, normalmente cuervos o en España los búhos y las lechuzas también tienen mucha relación, caballos, normalmente blancos, en este caso de hecho era un burro blanco, o perros negros, que también hay por ahí alguno en Andalucía y que evidentemente, pues, sobre todo los perros negros estos anglosajones, ¿no? El sabueso de los Baskerville, que también está basada en una leyenda de los páramos de Dartmoor, pues tienen toda esa vinculación con el más allá. Ya se lo ve como algo demoníaco por el proceso de cristalización, pero en sus orígenes, pues seguramente pues, se los podemos ver acompañando a las cacerías salvajes, a los cortejos de difuntos, a todas estas manifestaciones de lo que viene siendo, pues eso, el personaje que te llevan con ellos, o al principio te ayudan, luego te llevan, cuando se vuelven diabólicos por la iglesia, pues hacia el más allá. Mm. Qué guay, qué guay. Bueno, a Israel Espino la tengo que volver a engañar para que venga por aquí, porque, bueno, vino para hacer un podcast sobre leyendas, ¿no? Y mitología de Extremadura, obviamente. Y me dijo que iba a sacar un libro de este tema, así que a ver si la puedo engañar y que vuelva por aquí, porque la verdad es que sabe un montón, ¿eh? Es increíble. Sí, es una crack. Yo creo que es de las mejores estudiosas de campo y folcloristas antropólogas que tenemos hoy en día. Sí, sí, Si sin no la duda. mejor. Muy bien, pues